Ante el incremento de violencia que se vive actualmente en México, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Fernando Tenorio Tagle, señaló que para combatir esta ola de crímenes es necesario erradicar y terminar con la exclusión social. Y las consecuencias de esa reducción de la exclusión social propiciarán reducción de la violencia, y si hay reducción de esa violencia, entonces hay reducción de la criminalidad, y eso propiciaría que, como tenemos que vivir, trabajo y crecimiento económico. Acusó que las variables que siempre están ligadas a la violencia es la exclusión social y que los herederos de las antiguas naciones indígenas son los segmentos que siempre se enfrentan a esta situación, por lo que consideró positiva la política de programas sociales del gobierno federal como vía para reducir este distanciamiento social. En la conferencia titulada El aumento en los índices de criminalidad en México y los retos del actual gobierno, aseguró que la situación irá mejorando en la medida que el gobierno se mantenga firme en las políticas sociales. Sin embargo, el especialista advirtió que quizás se note hasta dentro de 2 o 3 sexenios, y eso si dichas políticas no cambian. Sin embargo, si se es firme en las políticas tendientes a esto, que fueron declaradas por el actual gobierno, entonces las cosas parece que van mejorando, ¿sí? Parece que van mejorando. No se puede apreciar de un día para el otro. Respecto a la manifestación del pasado viernes encabezada por mujeres, el profesor aseguró que es una trampa por parte de partidos opositores que quieren dividir y ocasionar problemas. Gloria López, 21 Noticias.